Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Volkswagen Tiguan de 2024. Como siempre os digo, antes de comenzar con el montaje comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También comprobaremos con el manual que es compatible con varios modelos. Dependiendo del año, va colocado sobre unos puntos o sobre otros. Este vídeo os va a servir tanto si es bola fija, desmontable horizontal como desmontable vertical. Seguiremos los mismos pasos sin tener que realizar en ningún caso recorte del paragolpes. El vehículo ya dispone de ello. Empecemos con la instalación del enganche. Será necesario que desmontemos tanto los pilotos como el paragolpes, no sin antes quitar ambos pasos de rueda. Para desmontar el paragolpes quitaremos ambos tornillos que nos encontraremos en esta zona de aquí. En la zona central podemos ver dos grapas. Estas grapas las quitaremos como si fuesen tornillos. Son grapas de presión, pero como podéis ver, son tornillos plásticos. Hacemos un poco de presión en esta zona de aquí, sale el resto de la grapa, liberando ya completamente la parte inferior del paragolpes. Una vez hemos quitado el tornillo de la parte inferior, hacemos presión y vemos cómo sale, dejando visible el tornillo de la parte superior y una grapa en la parte inferior. Retirada la moldura, vemos tres tornillos a desmontar. Para desmontar los pilotos procederemos de la siguiente forma. Con la ayuda de una espátula plástica separaremos esta pieza del piloto . Quedando al descubierto los tornillos que lo sujetan. En el piloto derecho, los mismos pasos. Para evitar desmontar la moldura plástica en su totalidad, pondremos estos calces y de esta forma podremos desmontar . Desenchufaremos los conectores que van al paragolpes, retiramos el paragolpes. Dependiendo de la versión del vehículo nos encontraremos o con una o con dos antenas. Retiramos la tuerca y dejamos la instalación de esta forma. Una vez que pongamos el enganche, pondremos el soporte de la antena. Como últimos pasos, antes de hacer la instalación del enganche, tendremos que retirar el refuerzo metálico, quitando los tornillos que vemos en cada lado. En esta versión, al ser diésel, dispone del depósito de AdBlue, el cual tendremos que descolgar para dejar accesibles los tornillos del lado de la derecha. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Quitaremos el tornillo que sujeta esta parte del depósito. Si os dais cuenta, ya cede y nos deja acceso a este punto de aquí. Y retirando el tornillo que tenemos en la zona central y nos deja acceso al otro punto de anclaje. Introduciremos la pieza y para colocar el tornillo yo me ayudo de un alargo con un vaso de 17, lo pasamos por detrás de las tuberías, jugamos un poco con el depósito de AdBlue y apuntamos el tornillo. En este lado lo vais a ver con más claridad. Recordad que los puntos de anclaje son los de la parte superior, ya lo marcamos en las instrucciones. Introducimos la pieza y colocamos el tornillo.
Colocadas las dos piezas con los dos tornillos, colocaremos el cuerpo central del enganche. Apuntaremos con el tornillo de la parte inferior, que es pasante, el cuerpo central del enganche. Colocamos las tuercas para evitar que se caiga. Tornillo con groover en la parte superior debido a que va al interior del tubo. Como os he dicho antes, al llevar la antena tendremos que colocar el soporte. Colocaremos por último el tornillo del punto de aquí que sujeta la pieza lateral y el cuerpo central del enganche. Colocaremos también el tornillo en el otro lado. Aquí vemos que no nos entra el tornillo por un poquito. Yo me voy a ayudar de un destornillador grueso. Le damos un poquito para centrarlo. Y ahora ya nos entra perfectamente. Colocaremos la antena. Y usaremos para centrar y evitar que se mueva la brida incluida en nuestro kit. Colocaremos la bola y pondremos los tornillos de 12-25 en la parte superior. En este vehículo, al llevar el orificio en el lado de la derecha, tiene la peculiaridad que vamos a usar un tornillo de 12-30 en la parte inferior en el lado de la derecha y otro tornillo de 12-30 con la anilla de seguridad. Terminado de posicionar y aproximar toda la tornillería, pasaremos a dar el par de apriete necesario, teniendo en cuenta que son tornillos de 12 y tornillos de 10. Para evitar que entre agua al interior del vehículo, volveremos a colocar los tornillos que sujetaban el refuerzo. Y no nos olvidaremos de volver a sujetar el depósito de AdBlue. Pasamos al kit electrónico. Como podéis ver en la web, a fecha de septiembre del 24 solamente disponemos de kit Aragon CAN en modo pasivo. Ahora os voy a mostrar el porqué y qué peculiaridades tiene esta instalación. Colocaremos la base de enchufe. Esta base de enchufe plástica lleva un rebaje que haremos coincidir con esa zona de ahí. Pondremos la arandela y la tuerca por la parte posterior. Apretaremos el tornillo lo suficiente para que suba y baje con facilidad, pero que no se caiga con el peso de la instalación. Colocaremos la base de enchufe. Y fijaros bien, tenemos múltiples formas de ser colocada la base. Yo siempre os digo que con la apertura lateral evitamos que colisione con el paragolpes y de esta forma queda más limpio el montaje. Las tuercas se sujetan en los alojamientos de la parte posterior, evitando tener que utilizar otra herramienta. Una vez que hemos colocado la base de enchufe, sujetaremos el cable con la ayuda de una brida. Sujetaremos con la ayuda de la brida al tubo central y el cable lo sujetaremos al cableado original del vehículo. El cable lo introduciremos por la goma prevista para ello. La retiraremos. En este caso la voy a meter hacia adentro y ahora la quitaremos. E introducimos el cable al interior. Ponemos la goma, dejando así sellada la entrada del cable. Para evitar destapizar el interior del vehículo vamos a hacer lo siguiente. Retiraremos esta rejilla de ventilación. Con cuidado de no romper las patillas que la sujetan. Y aquí en el interior veremos el cableado que hemos introducido anteriormente. Si os lo solicita el cliente, tenéis disponibles en la página web el positivo directo y el positivo de contacto. En este caso, el cliente
no nos lo ha solicitado debido a que es para un portabicicleta. Conectaremos los dos cables de positivo. No llevan posición debido a que los dos son positivos, en el 4 y en el 5. Lo conectamos a la unidad, asegurándonos que hace siempre el clic. De esta forma evitamos que se nos desconecte. Y por último, los que van a la línea de CAN-bus. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, lo pondremos en el interior del vehículo. Colocaremos las masas. En este caso, yo voy a utilizar un tornillo autorroscante que lo pondremos directamente a la carrocería. Para evitar desmontar el tapizado, como os decía anteriormente, vamos a usar una guía que pasaremos retirando el tapizado de la entrada de puerta y pasándola hasta el hueco que vemos ahí. Con la ayuda de un sacagrapas iremos tirando con cuidado, pasamos la guía, introducimos la mano por aquí y ya la vemos. Pasaremos el cableado hacia el interior, volvemos a colocar la rejilla. En la puerta trasera izquierda, a la altura del pilarete central y con la ayuda de un sacagrapas, os fijáis, cuando yo hago palanca se levanta todo, incluido la parte que va hacia arriba del tapizado. Hacemos un poco de presión y le damos un golpe aquí, para que se separe la parte de arriba de la parte de abajo. En la puerta delantera izquierda haremos exactamente lo mismo para ahuecar el tapizado. Nos ayudamos del sacagrapas, hacemos presión en la parte de arriba con la mano y por la parte de abajo con el sacagrapas. Una vez liberado el tapizado de la parte delantera, hacemos un poquitín de fuerza en la parte trasera e introducimos la guía. Y ya en la parte delantera, si retiramos el tapizado, vemos que la guía la tenemos en esta parte de aquí. Tiramos de ella y vemos ya cómo tenemos el cableado en esta parte de aquí. Estamos en la BCM delantera, a los pies del conductor. Y si nos fijamos bien, no tenemos el cable verde, solamente tenemos el cable naranja, marrón y un cable rosa. Esto es el sistema de Segure Getaway y esta peculiaridad hace que tengamos que conexionar la instalación de una forma diferente, no siendo posible cogerla haciendo el bypass en este conector. Tendremos que cogerla en la entrada de puerta, en este mazo que vemos que va hacia la parte trasera, en este mazo de cables, y aquí sí que vemos el cable verde y el cable naranja marrón. Cortamos esa parte del cable y conectamos directamente aquí, siguiendo la correspondencia de colores, que el verde irá con el cable verde naranja de nuestra instalación y naranja marrón con el naranja marrón del vehículo. Encintaremos y pasaremos ya el cable de positivo hacia la parte superior. Pasaremos el positivo hasta el interior de la caja de fusibles. Con la ayuda de una punta de pruebas comprobaremos que tengamos positivo directo y con el robacorrientes de fusible conectaremos la alimentación. Importante, este es el pin de entrada y así es como nos queda. Colocamos la tapa. En algunos vehículos podemos encontrarnos, aparte del problema de la BCM que lleva la Segure Getaway, podemos encontrarnos que en esta parte de aquí, donde os he dicho de hacer el conexionado, no tengamos tampoco ningún cable de la línea de CAN-bus. En esos casos tendremos que proceder de la siguiente forma. Aquí, en la columna de dirección, como podéis ver, junto a la regulación de altura, quitaremos este tornillo. Desmontamos, tirando un poco de presión, bajamos la palanca. En el conector de la columna de dirección lo desconectaremos y vemos el cable naranja, marrón y el verde. Lo vamos a conectar con la ayuda de los robacorrientes. Naranja marrón con naranja marrón. Apretamos. Y el naranja verde con el verde. Conectamos de nuevo. Encintamos junto a la instalación del vehículo y volvemos a tapizar. Una vez terminado el conexionado de la instalación, pasaremos a su comprobación. Podemos ver que todo funciona correctamente.
Muy importante que tengamos un comprobador que tenga un mínimo de resistencia. En el caso del Tow Bar Tester tiene la resistencia como si fuesen bombillas, aunque lo que vemos aquí es un comprobador de LED, tiene la misma resistencia que si fuesen bombillas. Y como últimos pasos, montaremos el paragolpes. Y con esto finalizamos el montaje de este Volkswagen Tiguan. Hasta la próxima.